Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga, bendiciones. Agradecemos a Dios por su presencia en la iglesia en estos momentos difíciles que es donde no debemos alejarnos del Señor. Eh, Estamos preocupados por algunas virosis que están atacando a alguna familia. Tenemos la ausencia de la familia pastoral que tiene una virosis fuerte, su hija, sus nietos, el hermano Juan con su hijo que ha atravesado un desierto fuerte, pero confiamos en el Señor para él. Bueno, hermanos, el pastor me encomendó en pocas horas, pues, preparar algo para el día de hoy. Hemos tomado un tema del cual hemos hablado mi esposa y yo en una ocasión, pero lo hemos profundizado, lo hemos ahondado, lo hemos ampliado y lo hemos adecuado a la familia. Sabemos que en este mes se está celebrando el día o el mes de la familia y esta es nuestra iglesia para la familia. Saludamos vuestra presencia, saludamos también a quienes nos logren ver para bendición de ellos y de su familia a través de las redes de Iglesia para la Familia. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que está, como quien dice, azotando al mundo, a la familia, a la población, como es el tema de las tentaciones. Hemos tomado ese tema, las tentaciones, acechanzas a las familias, acechanzas a la familia. Sabemos que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses: no es molestia para mí repetiros las mismas cosas, para que sea útil para fortalecer la fe. Así es que mientras más repitamos la palabra de Dios, más en nuestros corazones se afianza. Vamos a orar, hermano. Cierran sus ojos, inclinen su rostro al Señor y oremos. Padre amado, Señor mío, gracias por colocarme en este lugar sagrado para hablar de tu palabra, Señor. No es mi palabra la que va a salir de mi boca, Señor, es la tuya. Esa palabra, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia, Señor. Gracias, Padre. Oye, Señor, mi palabra para que la transmitas tú también, Señor, a quienes nos escuchan, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, las tentaciones, una acechanza a las familias, unas acechanzas a las familias. Siempre hacemos una pregunta. Que levante la mano quien no ha sufrido tentaciones en su vida. Que levante la mano quien no ha sentido tentaciones en su vida. Estoy seguro que nadie lo va a hacer, porque todos nos hemos visto sometidos a las tentaciones del mundo. Vamos a ver, hemos preparado, primera vez que lo vamos a hacer a través de algunas láminas para que de manera más ilustrativa nos pueda quedar sembrado en nuestros corazones el mensaje de hoy. Vamos a ir mostrando, hermana Petrica, algunas láminas que nos van a ir diciendo sobre este tema interesante. También les pregunto, ¿cuál fue la primera tentación en la vida humana? ¿Cuál fue la primera tentación en el mundo, en la existencia humana? ¿Qué les viene a la mente? Les viene a la mente lo de Adán, lo de Eva. Según la genealogía bíblica, eso ocurrió hace 6,000, 7,000 años. En la Biblia no establece desde cuándo comenzó la existencia de Adán y Eva. Los últimos avances científicos hablan de 200,000 años de
Adán y Eva para acá. Lo cierto es que a pesar de tanto tiempo, eso no ha terminado. Todo por el contrario, se han acentuado las tentaciones en la humanidad. Se han asentado las tentaciones en la humanidad. Entonces, vamos a leer acá, próxima lámina, vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas 5, capítulo 5, y lo vamos a leer desde el 19 hasta el 21. Desde el 19 hasta el 21. Allí el apóstol Pablo nos da una gran gama de lo que significan los deseos de la carne, de lo que es los deseos de la carne. Allí también el Señor ha dicho que sobre ellos os he amonestado. El Señor también dice en su palabra que quienes practican esas pasiones no heredarán el reino de Dios. Próxima lámina. Vamos a ubicar, hermano, Gálatas 5, del 19 al 21. Veamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Cuál otra? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Quiere decir que aquí no se agota la gama de las pasiones de la carne, de los deseos de la carne. Cualquier otra semejante a esta. Como ya os lo he dicho antes, acerca de las cuales os amonesto, y quienes practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de practicar estos deseos de la carne? No heredar, además de la amonestación de Dios, no heredar el reino de Dios. Allí tenemos, hermano, ¿qué es la tentación? Es el deseo de querer hacer lo que sabemos que está mal. Es el deseo de querer hacer lo que sabemos está mal. Allí lo tienen. Gracias, Petrica. El deseo de querer satisfacer nuestras propias pasiones, nuestras pasiones carnales. Eso es lo que significa las obras de la carne. Allí el apóstol Pablo, en lo que les acabo de leer, en Gálatas del 19 al 21, están los deseos de la carne. Él abre 3 líneas en esos deseos de la carne. Abarca 3 áreas de la vida humana. ¿Cuáles son esas áreas? La área de la sexualidad, el área de la religión y el área de las relaciones humanas. El área de las relaciones humanas. Siguiente lámina, Patrick. Ahora, vamos a ver la tentación y el pecado. La tentación y el pecado. Todos tenemos tentaciones, pero si no controlamos nuestros deseos y caemos en ella, cometemos pecado, lo que nos lleva a sentirnos mal con Dios y sentirnos lejos de su presencia, teniendo que pagar las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son? Deseo, pecado, muerte. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a leer Santiago 1, del 14 al 15. Busquemos en nuestras Biblias Santiago 1, del 14 al 15. Aquí lo tenemos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? Da luz a la muerte. Da luz a la muerte. Hermanos,
Las tentaciones de la carne no se trata solamente del cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad y las emociones, porque todas están sujetas por igual al pecado. Todas están sujetas por igual al pecado. Mire, hermano, aquí ocurre algo interesante. Fíjense lo interesante de esto. Concupiscencia. ¿Quién ha escuchado qué es concupiscencia? La concupiscencia es el deseo desenfrenado para satisfacer los deseos de la carne. La concupiscencia son los deseos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisfaga la carne. Eso es la concupiscencia. ¿Y qué es lo interesante en esto, hermanos? Queridos hermanos, ¿qué es lo interesante en esto? El delito está allí. El diablo que nos tienta está allí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Controlar esa pasión, controlar esa concupiscencia. Porque no podemos endilgarle todo al pecado, todo al diablo. Nuestra responsabilidad es controlar esa pasión para no abdicar, para no sucumbir ante las tentaciones que nos presenta el mundo y que ya describimos en Gálatas del 19 al 21. Hermano, es controlar nuestra pasión, resistir, alejarnos de la tentación, controlar eso, soportar la tentación. Eso es lo importante. Escuchen esto, hermano, que se desprende de la palabra de Dios de Santiago. Cuando concibes la concupiscencia, das luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Anteriormente decíamos que la tentación trae como consecuencia, o las prácticas de los deseos de la carne, trae como consecuencia que no heredarán el reino de Dios. ¿Y aquí cuál es la consecuencia? La muerte. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? Yo les doy los instrumentos para que ustedes controlen la pasión de la carne. Nos corresponde a nosotros controlar eso. Siguiente lámina, hermana. ¿Cómo somos tentados? Veamos cómo somos tentados. Somos tentados por lo que vemos, por lo que sentimos y por lo que anhelamos. Somos tentados por lo que vemos, por lo que sentimos y por lo que anhelamos. Esa es una cita que está allí de Primera de Juan 2 del 15 al 16. Fíjense, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está nuestra norma de vida como cristianos. Nuestra norma de vida como cristianos. Nuestra regla de conducta y comportamiento ante nuestra familia y ante la sociedad. Allí está, hermanos, Dios aborrece el amor al mundo. Por eso Dios y no el mundo es quien debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestra familia. Toda familia que coloque en el centro de sus vidas a Dios, esa familia soportará y resistirá las tentaciones. Cuando allí dice, no améis al mundo, cuando la palabra de Dios dice, no améis al mundo, no se está refiriendo estrictamente al mundo físico material, sino al sistema espiritual invisible de maldad, al sistema espiritual invisible de maldad. ¿Y quién domina ese sistema? ¿Quién domina ese sistema, hermana? De las tentaciones, el enemigo, Satanás. Allí se habla de los deseos de los ojos, por lo que vemos. ¿Qué significa eso? Tenemos el tema de la pornografía. No solamente los jóvenes, los adolescentes, sino los adultos. Bien sabemos cuando estamos navegando en nuestras redes lo que ocurre. Siempre hemos dicho
en nuestras enseñanzas que nosotros a través de este equipo tenemos el mundo en nuestras manos. ¿Cuántas cosas no conocemos, no sabemos, no hacemos a través de este equipo? Pero también hemos dicho que a través de este equipo también el enemigo nos tiene en sus manos. Hay algo que se llama algoritmo, que en la medida en que tú te intereses por alguna publicación, en esa medida se sigue incrementando permanentemente. A mí me gusta mucho cuando aparecen publicaciones cristianas y me satisface plenamente porque me están llegando muchas y me están enseñando y me agrada. Esto demuestra que donde nosotros pongamos el ojo y el interés, allí nos va a estar bombardeando ese sistema espiritual invisible de maldad. Nos va a estar bombardeando. También tenemos lo que se conoce como la envidia. Eso también a través de los ojos nos seduce la tentación. Cuando nosotros envidiamos a alguna persona por su vestimenta, por lo que es, por lo que carga, por lo que significa, por lo que viste, por sus bienes, eso también es una tentación a los ojos. La lujuria, también la lujuria, es el deseo de contemplar, por ejemplo, a una mujer que impulsa a desearla. ¿Y a qué nos conlleva eso? Nos conlleva a tomar decisiones que traen sus consecuencias. Eso nos conlleva a generar tentaciones, hermano. Ahora nos preguntamos, ¿quién nos tienta? ¿Quién nos tienta? Allí tenemos el diablo, ¿ok? Pero debemos recordar, bien interesante la figurita que está ahí. Debemos recordar lo que acabamos de decir, la concupiscencia. Si bien es cierto que el diablo nos tienta, si bien es cierto que el pecado está allí, pero nosotros debemos controlar la concupiscencia, los deseos y la pasión de la carne. ¿Qué es difícil? Quien diga que no es difícil está equivocado. Sí es difícil, pero el poder del Espíritu Santo nos da la fortaleza para soportar estas tentaciones. ¿Quién nos tienta? El enemigo, el diablo. Conoce nuestras debilidades. Entonces, seduce nuestros deseos para que caigamos. Pero de nosotros depende si le hacemos caso o no. Pues él no puede obligarnos, pero nosotros decidimos. Por eso le digo, es determinación, es decisión. Es decisión. Vamos a leer Mateo 4:3. Vamos a ubicar Mateo en nuestras Biblias, hermano. Debemos escudriñar nuestra Biblia, debemos revisar nuestras Biblias. Mateo 4:3. ¿Qué nos dice? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, en esta cita bíblica, se trata de Jesús y el diablo, el encuentro entre Jesús y el diablo. El enemigo pensó en la debilidad que tenía, por eso dijimos en la lámina hace poquito que conoce nuestras debilidades. El enemigo sentía, percibía, pensaba, creía que Jesús estaba debilitado, porque Jesús había tenido 40 días y 40 noches en ayuna. Y le dijo, en ese momento le dijo, ok, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está. ¿Cómo lo enfrentó? Con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo lo enfrentó Jesús? Con la palabra de Dios. Escrito está. Aquí están las herramientas para nosotros soportar el pecado, las pasiones y las tentaciones. Hermano, y aquí tenemos una aplicación para nosotros. Fíjense, ¿estamos nosotros preparados para enfrentar cualquier tipo de tentación? Porque en el espectro de las tentaciones, son muchas. Ahora, ¿estamos preparados como persona, como familia? ¿Estamos preparados?
nos preguntamos, ¿tenemos las herramientas? Debemos defendernos como lo hizo Jesús. Escrito está, con la palabra de Dios. Debemos alejarnos, soportar, rechazar y resistir las tentaciones con nuestro escudo. ¿Cuál es ese escudo? La palabra de Dios. Con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Sigamos, hermano. ¿Por qué nos tienta? ¿Por qué nos tienta el enemigo? Allí tenemos, hermano. Sigamos allí. Porque quiere que le fallemos a Dios para poder acusarnos ante Él y así terminar en el mismo lugar que el diablo. ¿Dónde terminó el diablo? ¿O dónde va a terminar el diablo? ¿O dónde creen? El lago de fuego. Vamos a leer Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. ¿Por qué nos tienta? Porque queremos que nos alejemos del plan de Dios. Porque quiere el enemigo que nos alejemos del plan de Dios. Apocalipsis, dijimos, del 12 al 10. Allí lo tenemos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué debemos evitar? Por eso nos tienta el diablo. Debemos evitar terminar en el lago de fuego. Por eso nos tienta, para que le fallemos a Dios. Porque así es el enemigo. Tienta y ataca a las familias para que le fallemos a Dios. Según Apocalipsis, el diablo no tendrá más acceso al cielo. Ahora, si nosotros caemos en las pasiones de la carne, en toda esa gama, lascivia, lujuria, fornicación, todo lo que significa el pecado, ¿qué ocurre? Nosotros tampoco tendremos acceso al cielo. Nosotros tampoco tendremos acceso al cielo. Y nos lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Recuerdan cuando dijo? No heredarán el reino de Dios. Continuamos, hermano. ¿Cómo no caer en la tentación? ¿De qué manera no caemos en la tentación? Allí, hermano, establecimos una balanza. ¿Ok? Tenemos, en primer lugar, no alimentes los deseos de la carne. Esa es una manera de no caer en la tentación. No alimentes los deseos de la carne. Podrá vencer más fácil los deseos de la carne si no los alimentas. Podrá vencer los deseos de la carne si no los alimenta. Y nos los advierte la palabra de Dios en Romanos 13:14. Busquemos Romanos 13:14. Por acá lo tenemos. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Allí también tenemos otra manera de evitar la tentación, es alimentando tu espíritu. Allí está una balanza en la gráfica que le diseñamos allí. Una, alimentar los deseos de la carne, y otra, alimentar el espíritu. Debemos alimentar el espíritu. Volvamos a las gráficas. Es mejor que te ocupes de llenar tu espíritu. Orar, leer la palabra de Dios, ayunar, congregarte. Hermano, la vida de un cristiano debe traducirse en la oración, en la comunión con Él a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, y en las congregaciones, donde nos reunimos en la comunidad de la fe para fortalecer la fe. Hermanos, eso es importante. Allí tenemos dos caminos. O alimentamos los deseos de la carne, por eso les dije hace poco, es determinación y es decisión nuestra. Es decisión nuestra. No alimentar la concupiscencia, no alimentar la pasión de la carne. O alimentas los deseos de la carne o alimentas tu espíritu.
Significa, hermano, que debemos elegir lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? Lo espiritual, que nos vistamos de Cristo en lugar de lo que es pecaminoso y terrenal. Hermanos, ¿hacia qué lado está usted dirigiendo su vida? ¿Hacia qué lado está usted dirigiendo y colocándose en la balanza con su familia? ¿Hacia el lado de alimentar las pasiones o hacia el lado de alimentar el espíritu? De nuevo, ¿cómo no caer en la tentación? Estamos estableciendo los mecanismos que Dios nos da a través de su palabra para soportar las tentaciones. Para soportar las tentaciones. Ahí lo tenemos. En la siguiente página, ante las tentaciones, muchas veces queremos hacernos los fuertes, pensando que tenemos el control, pero no es conveniente, pues es algo en lo que somos débiles. Es mejor dar la vuelta. Es mejor dar la vuelta. Allí tenemos una cita bíblica interesante, muy interesante. El caso de José, una de las historias más fascinantes de la Biblia, la historia de José, quien más se asemejó a Jesús, a quien no se le conocieron errores. José. Ok, ahí dice. Hablando ella, José, estamos aquí refiriéndonos a la esposa de Potifar, quien le puso la oportunidad y la ocasión de que él cayera en la tentación. Y vaya semejante tentación. Para el mundo, imagínense lo que significa para el mundo. Cualquiera en el mundo no resiste la tentación a que fue sometido José. Nosotros sí debemos hacerlo. Hablando ella José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró en él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa. ¿Y qué hizo? Dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyó y salió. ¿Qué significa dar la vuelta, hermano? ¿Qué significa dar la vuelta? Es huir a las tentaciones. Es huir a las tentaciones. Ante una tentación, usted prefiere pretender tener el control o prefiere huir como huyó José. Debemos huir, hermano. Es una historia bonita la de José. José prefirió huir. José se alejó, rechazó, soportó, resistió semejante tentación. ¿Qué hizo José? ¿Se vistió de qué? Se vistió de Cristo. La historia del joven José representa integridad, fe, obediencia, amor al prójimo, fortaleza, fidelidad a Dios y capacidad de perdonar. Esa es la vida de José. Es un modelo, José es un modelo de cómo enfrentar las tentaciones y las injusticias con rectitud. Seguimos, hermano. Interesante, interesantísimo este tema, hermano, interesantísimo, porque la palabra de Dios nos dice allí y nos describe cuáles son las tentaciones desde el punto de vista de la sexualidad, cuáles son las tentaciones desde el punto de vista de la religión, como la idolatría, las herejías y las relaciones humanas, también las disensiones, las discusiones, las iras, los celos. Eso está presente en el mundo, en la sociedad, en las personas. ¿Ok? ¿Cómo no caer en las tentaciones? Debemos tener convicciones fuertes. Necesitas estar firme en tus decisiones, no pecar, no amar al mundo, negarte a ti mismo, obedecer a Dios por sobre todas las cosas y seguir lo que dice su palabra y decir y hacer lo que dice su palabra. Veamos la primera de Corintios 10:12. Allí tenemos algo interesante. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Por acá lo tenemos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Allí lo tenemos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿qué significa eso? Significa que no debemos confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos débiles. No debemos caer o creer que estamos firmes, como dice la palabra de Dios. Mire que no caiga. Pablo le está advirtiendo a los corintios, a los creyentes corintios, que deben tener cuidado de no caer en la tentación, aunque se consideren a sí mismos fuertes e inquebrantables en la fe. Porque debemos estar conscientes de nuestras debilidades. Por ejemplo, ¿qué acostumbramos a decir? Creyéndonos fuertes. No, hermano, yo no caigo en eso. No, hermano, yo tengo dominio propio. No, hermano, yo soy cristiano. No, hermano, yo estoy sellado con el Espíritu Santo. No, hermano. No. La vía que tenemos es asirnos de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para defendernos de las tentaciones, y que no son tentaciones, son a veces tentaciones internas en nuestra intimidad, con nuestra mente, con nuestra forma de proceder. Quienes trabajan en un lugar, mira, ¿será que lo estoy haciendo bien? Quienes administran EPA, ¿será que lo estoy haciendo bien? En nuestra intimidad, estoy metiéndole el ojo a aquella muchacha, a aquella persona, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que si yo estoy cobrando más de esto, será que lo estoy haciendo bien? Esas son tentaciones, no son las que están descritas aquí. Por eso la palabra dice, todas aquellas semejantes a esta, a la que describimos, semejantes a esta, hermano. ¿Okay? Cuidado con eso, porque como seres humanos somos capaces de fallar. Y hay la necesidad de nosotros como cristianos, basado en la palabra de Dios, de hacer las advertencias. El que piense que está firme, ¿qué pasa? El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Cómo no caer en la tentación? Teniendo en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿qué debemos tener? Y en nuestro corazón y en nuestra mente, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y tener la presencia de Dios en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestras familias. Para no caer en tentación necesitan más que fuerza de voluntad, porque a la carne le cuesta trabajo sujetarse a la ley de Dios. Le cuesta, ¿cierto? Le cuesta. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para vencer a la carne, para negarse a uno mismo y hacer la voluntad de Dios. Allí tenemos Hechos 1-8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por supuesto, esto sirvió para expandir el evangelio a todas las ciudades del mundo, a todas las naciones del mundo. Loable labor que hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo no caemos en la tentación? En primer lugar, con el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, negar que tenemos el control y que sin Dios resistimos y soportamos la tentación. Y luego, hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? A mí me han preguntado familiares, Wilmer, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? Porque acostumbramos normalmente en nuestras relaciones cotidianas decir, cuando nos acontece algo o cuando ocurre algo, decir, esa es la voluntad de Dios. Ahora, estamos en capacidad de discernir y de entender cuándo es la voluntad de Dios. Eso es bien profundo, hermano. Y para discernir eso y determinar eso, debemos estar bien metidos en el ayuno, en la palabra de Dios y en la oración. Normalmente siempre acostumbramos a atribuir, no, le pasó tal cosa, no, pero esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien está en un lugar
donde hay peleas y cosas de esas, esa voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios dice, si tú ves el mal, escóndete. Dios te da las herramientas para que tú prevengas eso. Entonces acostumbramos a atribuirle siempre las cosas a la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Aquí nos dice, siempre nos dice cómo debemos actuar nosotros en la vida, en nuestra vida diaria, en nuestra conducta. Cómo debemos hacer como amigos, como familia, como esposo. Aquí está diseñado todo el modelo de la humanidad y la familia y las personas. De aquí podemos entender que haciendo la voluntad de Dios, hermanos, tengamos la seguridad y la certeza de que no vamos a caer en la tentación. De que no vamos a caer en la tentación. Bien, entonces, hermano, ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego? Que nosotros resistamos, que nosotros soportemos, que nosotros nos alejemos, que nosotros no caigamos en la tentación. Hay que pedirle mucho al Señor para no caer en la tentación. En lo mínimo, ya les comenté que en nuestro diario vivir, así sea el que vende una cosita, el que vende una tortilla, el que vende cualquier cosa, el que trabaja en cualquier trabajo, cualquier cosa, ¿será que estoy cobrando bien? ¿Será que estoy haciendo bien? Allí hay que pedirle sabiduría, discernimiento a Dios para que nuestra vida se traduzca en una vida en santidad. Porque recordemos que sin santidad no le veremos el rostro al Señor. Hay que orar y pedirle, yo lo hago al Señor todos los días, que vaya desalojando mi camino de esa vida pecaminosa, de muchas cosas que no le agradan al Señor. Eso debemos hacerlo permanentemente. Y es nuestra misión, hermano, como cristianos, y quienes tenemos la oportunidad divina de estar acá en este lugar sagrado, debemos cumplir con eso. Y decirles, hermano, a ustedes, al mundo, a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo es el camino que debemos hacer. Y pedirle que nos desaloje de nuestras vidas todo tipo de tentaciones. Aquí tenemos, y hacemos todo eso, la recompensa. Siempre tendremos la bendición y la recompensa de Dios cuando nuestro proceder en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro diario vivir, hacemos la voluntad del Señor que está acá plasmada en su palabra. Dios da la recompensa. Si soportamos todo eso, ¿qué pasa? Dios recompensa. Cuando vences la tentación, creces espiritualmente. Estás honrando a Dios y adquieres poder y autoridad espiritual. Escuchen eso. Adquirimos poder espiritual, autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Te sientes bien contigo mismo, no hay duda. Cuando tú desechas algo que a la luz de la voluntad y de la palabra de Dios está mal, hermano, ten la plena seguridad que te sientes bien. Es como cuando tú perdonas o cuando te perdonas. Situación difícil, pero vaya cómo te descargas tú, sí, hermano, cuando nosotros hacemos eso. Te sientes bien contigo mismo y como eres fiel a Dios, Él te premia. Veamos en Santiago 1:12. Allí lo tenemos. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. ¿Qué va a recibir? La corona de vida, o mejor dicho, la corona es la vida. ¿Y cuál vida? La vida eterna. Ahí está la hermosa promesa del Señor. Qué bendición, hermano. Vale la pena soportar, resistir y alejarnos de las tentaciones como pecado a la luz de la palabra de Dios. Bienaventurado, dice allí. ¿Y qué es bienaventurado? Feliz, afortunado. Corona de vida. Esa es la vida, esa es la corona, la vida eterna. La obtenemos cuando nos alejamos y resistimos a las tentaciones. Esto no significa que no sea difícil, hermanos. No significa que no sea difícil. ¿Está usted dispuesto, junto a su familia, a recibir esa corona de vida?
¿Está usted dispuesto? Hermano, Mateo del 13 al 14 nos habla de dos puertas. Nos habla de dos puertas. Una puerta ancha y una puerta estrecha. ¿Qué implica la puerta ancha? ¿Qué tenemos allí? Tenemos todo eso que estamos viendo. Deseos de la carne, la perdición, el lago de fuego, no acceder al cielo, la muerte. Eso es lo que nos conduce. Debemos tener conciencia en eso. Nos conduce la puerta ancha, nos conduce a eso. ¿Y hacia qué nos conduce la puerta estrecha? A la salvación y a la vida eterna. En esa que parece estrechita, allí donde tenemos que forzarnos para entrar, hermano. Y no solamente entrar nosotros solos, entrar con nuestra familia, entrar con nuestros hermanos, entrar con nuestros amigos, con nuestros allegados. Tenemos que llegar, sabemos cómo es, que nosotros conocemos la palabra, sabemos cómo es el juicio final. Y mire que me agrada en lo personal que mis dos hermanos, una hembra y un varón, ya andan en los caminos del Señor. Y que me falta un hijo todavía, pero estamos en eso. El hijo mío que está por fuera le está dando clase a los jóvenes en ese país. Hoy precisamente tiene eso y eso me agrada a mí. Como conocemos el juicio final y lo que significa el lago de fuego, tenemos que a nuestros amigos, nuestros hermanos, vecinos, a nuestra familia, lograr que sigan el camino del Señor. Y mucha familia, con nuestro comportamiento, como debe ser como cristiano, mostrando a Cristo en nuestras vidas, te aseguro que vamos a llevar a mucha gente a la salvación y a la vida eterna, y para que entren por esa puerta estrecha. ¿Por cuál puerta quiere usted entrar, hermano? Pregúntese eso. ¿Por cuál puerta quiere usted entrar? Mi casa y yo le servimos a Jehová. Mi familia y yo queremos entrar por la puerta estrecha. Y deseo de todo corazón que ustedes y toda vuestra familia entren por la puerta estrecha. Hermano, no hay otro camino. No hay otro camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya vamos concluyendo. Vamos a revisar las salidas que nos da la palabra de Dios ante las tentaciones. Nos preguntamos, o se preguntará el que está sufriendo tentaciones, ¿habrá salidas para eso? No puedo con eso, me atormenta. Allí vimos la figura del diablo, ¿no? Eso da de todo. ¿Podré con eso? ¿Podré contra eso? Sí podemos. Dios nos da las herramientas para eso. Por eso le dije hace poco que haciendo su voluntad, que es la palabra de Dios, hermano, no hay duda de que no va a ser posible de que el enemigo nos venza, porque ya él fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Hay salidas para las tentaciones? Sí, donde están en la palabra de Dios. Pero les vuelvo a repetir, cuidado con la concupiscencia, con la pasión de la carne, cuidado. Siempre no, el diablo me está tentando, el diablo, ¿y qué hago yo? El pecado está allí, el diablo está allí, pero controlemos nuestra pasión, nuestra concupiscencia. Por eso les decía, es tu determinación, es mi decisión, es tu decisión. Veamos ahí la primera cita bíblica, la primera herramienta que nos da Dios para alejarnos de la tentación. Proverbios 22:3. Fíjense hace rato lo que les dije, ¿no? Ante la tentación, como hizo José, huir. ¿Qué nos dice Proverbios 22:3? Fíjense, uno siempre le dice a sus hijos eso. El avisado ve el mal y se esconde. Imagínate, se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros como cristianos tenemos que someternos a la palabra de Dios. Nosotros normalmente, fíjense qué cosa tan grande que uno normalmente le dice a los muchachos o a las personas, mira, el sabio ve el mal y se aparta. Y aquí dice, el avisado ve el mal y se esconde. No solamente se aparta, sino que se esconde. Huye. Pero encontramos en Proverbios otra palabra, Proverbios 14:16,
que nos refuerza mucho más esto, hermano. Vamos a ver si lo ubicamos por aquí. Proverbios 14, 16. ¿Dónde lo encontramos? Aquí lo tenemos. Miren este. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Se acuerdan cuando le decíamos, yo soy cristiano, yo estoy sellado por el Espíritu Santo, yo tengo el control, yo puedo, yo no caigo en eso? La carne es débil, hermano. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y confiado. Volvamos a la lámina. Otra herramienta que nos da el Señor como salida para enfrentar las tentaciones: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Santiago 4:7. Allí está la herramienta que Dios nos da. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Santiago 4:7. Busquemos a Santiago en nuestra Biblia, hermano. 4:7. Aquí lo tenemos. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Resistí y huirá de nosotros. Oigan esto, hermano. Quienes transfieren la lealtad de Satanás, quienes transfieren la lealtad de Satanás a Dios, verán cómo Satanás huye de ellos, porque queda descubierto como un enemigo derrotado. Queda descubierto como un enemigo derrotado. Debemos transferir la lealtad que se le tiene a Satanás, se la transferimos a Dios y verán cuál es el resultado. Otra herramienta que nos da el Señor: no proveáis los deseos de la carne. Ya lo vimos, hermano. Romanos 13:14. Ya vimos que no debemos proveer los deseos de la carne. Segunda Timoteo 2:22. Huye de las pasiones. Huye de las pasiones. Aquí nos está dando Dios las herramientas para soportar las tentaciones. ¿Qué nos dice Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermano, esas pasiones juveniles y no tan juveniles están en Gálatas del 19 al 21, ¿recuerdan? Y recuerden también que debemos cambiar los deseos de la carne por el fruto del Espíritu. Todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Debemos cambiarlo por eso. Esas pasiones juveniles es para eso. Son esas, los deseos de la carne. Bien, hermanos. Casi terminando, hermanos, familia, hijos, esposos, hermanos, nietos. Debemos resistir. Dios nos dice cómo hacerlo. Mire, hermano, y le digo a los jóvenes, quienes no pudieron estar presentes, ojalá vuestros padres le coloquen esta grabación, este video, no por mí, porque nosotros somos nada ante el Señor, sino por el mensaje que lleva la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Jóvenes, adolescentes, todo tiene su tiempo. Este es un mensaje de Dios. No adelantemos el tiempo en nuestras vidas. Me refiero a tener novios, con matrimonio, relaciones indebidas. Cuidémonos de las tentaciones. Soportemos, resistamos,
que Dios nos tiene una corona. Dios nos tiene una promesa. Y desde jóvenes deben entenderlo eso. Como quisiera que escucharan este mensaje los jóvenes. Todo tiene su tiempo. Recordemos la palabra en Eclesiastés 3:1. Ustedes han oído bastante eso. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiene su hora. Bien, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a leer una palabra que nos da el Señor, una maravilla de versículo que nos trae el Señor. Porque hay las tentaciones, pero el Señor nos da la forma de soportar estas tentaciones. Y lo encontramos, busquen allí, o lo pueden ubicar también en la pantalla. En 1 Corintios 10:13, soportar la tentación. Dios nos da la salida. Además de todo lo que vimos durante estos minutos que estuvimos hablando de la palabra de Dios, aquí tenemos esto que nos regala el Señor. Miren qué nos dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso significa que es a todos los hombres, a todos los hombres. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará también, vamos a leer, hermano, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a volverlo a leer para que nos quede, hermano. Ahí está la fortaleza y la fuerza que nosotros debemos tener siempre y buscar ese versículo cuando nos sintamos sometidos a algún acto inmoral, algún acto indebido, algún acto pecaminoso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos, hermano. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor mío. Gracias por permitirnos, Señor, entender tu palabra, saber tu palabra, entenderla, Señor. Nos corresponde ahora a nosotros aplicarla, Señor mío. Gracias, Señor. Te pedimos en nombre de la iglesia, Señor. Intercedemos, Señor, ante ti para que todos nuestros hermanos, comenzando por la familia pastoral, su hija, sus nietos, el hermano Juan y todos aquellos que estén en estos momentos quebrantados de salud, Señor, sabemos que tú provees la salud, Señor. Sabemos que para los que te servimos, Señor, tú bendices el pan y tus aguas, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú quitarás toda enfermedad de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que esta semana nosotros andemos en paz y que soportemos, Señor, las tentaciones. Tú nos das la palabra, Señor. Así como está la tentación, tú también nos das la salida, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que quede para siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor.